La Victorinox Climber Small es una de las navajas más deseadas de las 84 milímetros con tijera. Les voy a contar por qué es tan especial para el canal. Para mí, la historia, y hasta voy a arriesgar una hipótesis de por qué no se hace más. Damos la vuelta a la cámara y vamos ya mismo a ver... ¡Navaja! Acá tenemos la protagonista del video del día de hoy, la Victorinox Climber Small, número identificador 0.3703. Y así a simple vista no la van a poder identificar tanto si no la ponemos al lado de una Climber de 91 milímetros. Vamos a ver sus herramientas y le voy a poner por acá la foto comparación de cada una de ellas. Comenzamos por la hoja grande. La hoja grande que va a tener las 4 líneas, el Rosfray ahí abajo, y del otro lado nos vamos a encontrar con la ballesta y la cruz que se tocan, y también la ballesta toca el Officier Suisse. La hoja pequeña, drop point, ya para esta época. Por supuesto que las tijeras, que obviamente por la época tienen el tornillo, y no crean que es de una pata el muelle, simplemente se rompió, pero se rompió de forma tan útil que todavía es funcional. Acá tenemos el abrelatas con destornillador más pequeño, y acá tenemos el abre botellas, pela cables y destornillador. Herramientas de cacha, tenemos la pinza y el palillo. Se cuenta cómo funciona la anilla, sacacorchos, y acá punzón escariador sin ojal, y con esta muesca que nos puede ayudar a catalogarlo. ¿Querés conocer cómo catalogar las navajas por sus herramientas? Te voy a dejar en la descripción del video un enlace a un video donde fechamos navajas según sus herramientas. Ahora pasamos a una antecesora, que es esta navaja muy bonita, como pueden ver, pernos expuestos. El escudo de alpaca incrustado tiene una tonalidad amarilla. Vamos a ver la herramienta que tiene. Acá tenemos el abrelatas con el pat y el destornillador más pequeño. Como es posterior al 51, va a tener el destornillador con abrebotellas, ya con pelacables y un raspador en esta parte. Seguimos con la hoja Clip Point. Tiene esta forma hasta el año 73. Necesito una buena repasada de esta navaja. Una navaja comprada de segunda y bastante trajinada, pero dentro de todo está muy bien. Acá tenemos la hoja principal con el marcaje. A ver, vamos a verlo. Se ve clarito. Victorinox, Switzerland Stainless, y del otro lado Victoria Officier. La pinza con cabeza metálica. Por otro lado el escarbadientes, casi amarillo ya. Sacacorchos. El sacacorchos 5 vueltas estriado. Y el punzón cónico. Si solamente tuviera estas herramientas, es el número 235K y A porque tiene palillo y pinza. Pero hay un tema. Esta navaja va a tener, a ver, no lo veo a través de la cámara casi, va a tener una lima de uñas largas. Por lo tanto, a ver, esta es la lima de uñas y acá limpia uñas.
Por lo tanto, esta navaja es el número 245KA. Acá la ponemos. Vamos rápidamente a la balanza del dealer para ver cuánto pesan estas navajas. Comenzamos con la Climber. Pesa 82,3 gramos. La Small Climber, 71,3, 11 gramos menos. Y finalmente la 245K, que va a pesar 74,5. Les contaba que la Climber Small es una navaja muy importante para mí, porque fue la primera 84 milímetros con tijeras en llegar a mi colección. Y es muy importante para el canal porque el tocayo Juan Manuel Borrero, un 21 de octubre de 2021, aparecía haciendo la primer colaboración para el canal, dándole sentido a la lista Navajas y Amigos. Y ahora, a 3 años y 9 meses, el tocayo Juan Manuel Borrero nuevamente nos va a mostrar dos Climber muy diferentes, mejor dicho, dos Small Climber muy diferentes. Vamos a ver las dos navajas que muestra el tocayo. Comenzamos con la más antigua. Desde ya le digo que no va a tener la lima de uñas larga y tiene el U-Bail o estribo, que luego se cambiaría por anilla. Ya nos está dando una fecha. Ahí vemos la capa de abridores, la tijera. El nombre de esta navaja es 235KU. No va a llevar ni A, porque no tiene palillos ni pinza, ni va a ser 245 porque le falta la lima de uñas largas. El nombre correcto es 235KU. Y ahí tenemos el sacacorchos de 5 vueltas y como vimos tiene clip point. Esta maravilla es una imitación nácar hecha entre el año 74 y 76. Ya tiene el sacacorchos de 4 vueltas. 4 vueltas. Esta imitación nácar muy bonita. Ahí viene la tijera. Y vamos a ver la fecha más claramente cuando veamos que la hoja principal no tiene inscripciones atrás. Eso fue 73 y 76. Y como es hoja drop point, empezó a salir en el 74. 74-76. La historia de la Climber Small se remonta hasta el año 1897, aunque muchos la sitúan en 1902, pero algunos modelos tenían el grabado de protegido por patente. Ese primer modelo tendría la hoja grande, la hoja chica, abre latas y destornillador. La parte de abajo, obviamente, sacacorchos y punzón. Todavía no aparecería el modelo 245. Este sería el modelo 235K. El 235K que también va a sufrir el cambio de que el destornillador va a incorporar el abre botellas allá por el año 42. Y en el año 46 veríamos en el catálogo el cambio de que el abrelatas sería el puntudo, el que luego utilizaría Wenger. Y también aparece el número 245K con la lima de uñas largas, tal como está esta, que la voy a abrir a como dé. Pero ahí está. Esta lima de uña. Igual ya tenía la foto por ahí dando vueltas. Como ya sabemos, en el año 51 cambiaría el
quedaría con este abrelatas. Con este abrelatas es que la conoceríamos hasta el final de la producción en los 90 de ambos modelos, tanto del 235 como del 245. Pero el 245 se haría en menor producción. Ahora bien, había opciones. En un principio era de fibra, pero después fue en celuloide selidor, en cuerno, rara vez cuerno, nácar, carey, y siempre estaba la opción de la anilla o sin anilla, por lo menos en un principio, y con herramientas de cacha. Esta es la historia en grandes rasgos. Como les decía al principio, he leído por ahí, entre ellos en el Sinox, de donde saco fotos y muchos datos, que el motivo por el cual ya no se hacen las navajas de 84 milímetros con tijeras es que se rompió la máquina para hacer en esta medida las tijeras y es muy costosa. Por esa razón no hay más de estas navajas con tijera, que son las que vamos a ver de acá en más hasta que terminemos esta lista de 84 milímetros y la próxima semana vamos a tener otras. Pero nosotros ya vimos navajas de 84 milímetros con tijera. Si no, acordate de este video. Y si querés volver a tener algo de historia de la Klimber, que tiene una historia muy parecida, pero que todavía sigue saliendo, no es como estas dos, las podés ver en este video.